Dentro de las complicaciones mecánicas del infarto, la rotura de la pared pues es la complicación que con más frecuencia es mortal. Si el paciente sufre una rotura que afecta al septo interventricular, lo que produciría sería una comunicación interventricular. Y estos pacientes, pues aparte que tengan un cuadro rápidamente progresivo de shock hemodinámico, pueden ser sometidos a una intervención quirúrgica para intentar corregir el defecto que se ha producido. En caso de rotura, pues si se puede lograr la estabilización del paciente y proceder a la cirugía urgente, pues estupendo. Si no se consigue estabilizar, el paciente generalmente fallece en disociación electromecánica. Y lo que conviene recordar es que el aneurisma ventricular no es como tal una complicación mecánica, sino el resultado de una cicatrización inadecuada de la pared ventricular que se queda adelgazada, rica en colágeno, de forma que cuando toda la pared se contrae, esa zona se hincha, se infla como un globito, acercándose a la pared del tórax y produciendo un ascenso persistente del segmento ST. Un aneurisma ventricular verdadero, por tanto, tiene todo el miocardio, tiene el pericardio, y lo único que ocurre es que el miocardio está sustituido prácticamente todo por colágeno y fibrosis. Por lo tanto, es un tejido bastante duro, difícilmente se rompe y que generalmente no da problemas clínicos significativos, salvo que puede ser asiento o bien de algún trombo por éxtasis sanguíneo o bien de un circuito de una taquicardia ventricular. En la fase del infarto, el paciente está sometido a un estrés que, junto con la irritabilidad de las células, facilita la aparición de arritmias. Estas arritmias son muy variables y conviene recordar de forma global 2 o 3 datos que son importantes, aunque en la tabla que está recogida del manual pues existe mucha información. Los datos fundamentales son que en las primeras 24 o 48 horas un paciente con un infarto puede fibrilar, y esto a largo plazo no tiene una alteración significativa en cuanto al pronóstico. Es verdad que a corto plazo sí, puesto que si alguien fibrila y está en un sitio donde se puede desfibrilar, digamos, el riesgo es muy bajo, porque la desfibrilación eléctrica es muy eficaz para revertir la fibrilación ventricular a ritmo sinusal, pero si el paciente está fuera del ámbito hospitalario, pues esta es la causa más frecuente de muerte del paciente en el seno de infarto agudo de miocardio antes de llegar al hospital, la fibrilación ventricular. Pero el hecho de que fibrile en sí no da mal pronóstico siempre que pueda ser desfibrilado el paciente. Otra cosa es otras arritmias que pueden aparecer, como son las taquicardias ventriculares monomorfas. En la fase aguda de un infarto es excepcional que alguien haga una TV monomorfa, porque para tener una taquicardia ventricular monomorfa el paciente necesita tener una cicatriz inhomogénea, y eso tarda generalmente días, semanas o hasta meses en formarse. Por eso la TV monomorfa es típica del paciente con un infarto en la fase crónica, meses o años después del infarto. Mientras que en la fase aguda, el día del infarto, el paciente cuando hace arritmia lo que hace es que fibrila. Y esto es una diferencia clínica importante. La fibrilación ventricular es típica de la fase aguda y la taquicardia ventricular es típica de la fase crónica, y no al revés. Por otra parte, es muy frecuente que esta irritabilidad de las células se manifieste con la presencia de taquicardias ventriculares no sostenidas y extrasístoles ventriculares frecuentes que en general no necesitan un tratamiento específico, más allá del tratamiento general de soporte del infarto. En algunos pacientes, debido a la isquemia, se prolonga el intervalo QT y podemos tener episodios de tosadas de puntas que incluso pueden degenerar en fibrilación ventricular, que habrá que tener al paciente monitorizado. Y por último, comentar que existe una posibilidad de aparición de un bloqueo auriculoventricular, de manera que tradicionalmente se han separado en dos grandes grupos. Por una parte, aquellos asociados a los infartos inferiores, y por otra parte, los asociados a los infartos anteriores o anterolaterales extensos. De manera que cuando hay un infarto inferior, la irritabilidad de las terminaciones pleurales nerviosas del vago que hay en la cara inferior del corazón va a dar lugar a un bloqueo generalmente por aumento del tono vagal. Por tanto, es un bloqueo a nivel del nodo AV, que es el que recibe máximas aferencias vagales dentro del corazón, que está localizado en el nivel del nodo AV,
tiene por tanto un ritmo de escape relativamente bueno, porque el escape es inmediatamente debajo del nodo, en el GIS, 40 o 50 latidos por minuto, con un QRS que es estrecho, con buena respuesta a atropina y que tiene un buen pronóstico, porque esto generalmente es reversible una vez que pasa la fase aguda o le ponemos al paciente una ampolla de atropina. Sin embargo, cuando el bloqueo aparece en el seno de un infarto anterolateral extenso, suele estar asociado a una necrosis del haz de GIS y eso no se va a recuperar. Además, el escape va a ser más bajo, a una frecuencia menor, con un QRS más ancho, no va a responder a la atropina porque el nodo no interviene aquí en absoluto y el pronóstico va a ser malo y son pocos los pacientes que suelen recuperar este tipo de bloqueo. El ritmo ilioventricular acelerado o RIVA, lo que viene a representar es una zona del miocardio ventricular que estaba en riesgo alto de necrosis, que de repente es reperfundida, bien espontáneamente o bien por medios mecánicos o bien por el tratamiento trombolítico. En el caso que esas células que estaban a punto de morirse, pues reciben sangre de nuevo y debido a esa reperfusión, pues empiezan a emitir, a despolarizarse espontáneamente y a provocar un ritmo que nace en el ventrículo, que generalmente no es muy rápido, está en torno a 100 latidos por minuto, que es automático y que es ventricular, compite con el ritmo sinusal. Lo más importante del RIVA es tener tranquilidad, puesto que es un dato de reperfusión, es transitorio, suele durar unos minutos y generalmente es un dato de buen pronóstico, puesto que indica que se ha procedido a la reperfusión eficaz de la zona del infarto. Cuando tenemos un infarto agudo del miocardio, generalmente es de esperar que el paciente no tenga una situación de shock, pero si la tiene y está hipotenso, pues surgen dudas en cuanto al manejo, porque pueden ser varios los motivos que están provocando esta situación. Si pues, cuando tengamos un infarto anterior o anterolateral del paciente hipotenso, lo más probable es que se trate de un verdadero shock cardiogénico. No queda tejido sano para empujar la sangre porque el infarto anterior mata una cantidad grande de músculo. Y al no haber suficiente tejido sano, se produce una situación de shock cardiogénico con congestión hacia los pulmones, que en general podemos detectar ocultando con crepitantes y con el paciente tiene síntomas de disnea y de insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, y el paciente está hipotenso por falta, digamos, de gasto cardíaco anterógrado. Sin embargo, un infarto de cara inferior que suele dar un daño pequeño en cuanto a extensión del músculo ventricular izquierdo, es raro que curse con shock. Puede ocurrir, especialmente si el paciente previamente, pongamos un ejemplo, ya había tenido un infarto de la cara anterior y ahora tiene un infarto de la cara inferior, que era lo que le quedaba sano, pues evidentemente entrará en shock cardiogénico. O bien si el paciente tiene alguna otra enfermedad cardíaca, como puede ser una valvulopatía grave y el poquito de daño que hace el infarto inferior, pues digamos es la puntilla que descompensa la situación. Pero en general esto es poco probable. Pero hay que estar atento a esta posibilidad, porque de ser así, si el paciente tiene crepitación, tercer ruido, datos de congestión pulmonar, debemos dar diuréticos, inotropos y ese sería un poco el manejo, aparte de, por supuesto, la fibrinolisis o la angioplastia primaria inmediata. Sin embargo, otros pacientes con un infarto inferior que tienen hipotensión, la tienen por culpa de que tienen un ritmo particularmente lento. Tienen bradicardia sinusal o incluso un bloqueo AV provocado por el ya mencionado aumento del tono vagal que aparece durante el infarto agudo de miocardio de cara inferior. En estos casos la solución es bien sencilla. La atropina va a conseguir la reversión de ese aumento del tono parasimpático y por tanto vamos a conseguir que el paciente recupere frecuencia cardíaca y por tanto tensión arterial. Es importante reconocerlo. Y existen otras dos circunstancias en las que puede aparecer hipotensión acompañada de una presión venosa yugular alta, como son la rotura cardíaca y el infarto de ventrículo derecho. La diferenciación entre estas dos situaciones es importante porque clínicamente son muy parecidas en cuanto a su presentación, pero el tratamiento va a ser diferente. El infarto de ventrículo derecho va a necesitar el tratamiento de reperfusión habitual. Se pueden emplear líquidos intravenosos para optimizar la precarga durante unas horas o unos días,
pero el tratamiento definitivo va a ser la reperfusión y el tratamiento con inotropos durante la fase aguda si hace falta. Sin embargo, la rotura cardíaca se pueden emplear también los líquidos intravenosos para optimizar la precarga, pero el tratamiento lógicamente va a pasar por el quirófano y por el cierre del agujero que está produciendo la salida de sangre desde el interior del ventrículo hacia la cavidad pericárdica. Cómo diferenciar estas dos entidades es sencillo, con un ecocardiograma en el que veremos en una el ventrículo derecho dilatado e hipokinético y en la otra el líquido pericárdico a presión comprimiendo las cavidades miocárdicas. El tratamiento, por tanto, del paciente con infarto inferior e hipotensión va a depender del origen y es importante diferenciarlo porque en algunos casos es incluso contrapuesto. Si se trata de un verdadero shock cardiogénico, un Kilit 4, vamos a necesitar emplear diuréticos, mientras que si es un infarto de ventrículo derecho vamos a emplear líquidos intravenosos. Luego es prácticamente lo contrario, por eso es importante detectar las diferencias. Dentro de las medidas que tomamos para el tratamiento médico de un paciente con un infarto a largo plazo, varias, los betabloqueantes, los IECA y la espironolactona, contribuyen a disminuir el riesgo arrítmico. El que no contribuye a disminuirlo es la flecainida. De hecho, sabemos que los antiarrítmicos, a excepción de amiodarona y dofetilide, pueden aumentar la mortalidad en pacientes con cardiopatía previa, específicamente en pacientes con infarto previo. Luego están contraindicados. La otra medida que podemos utilizar para disminuir la mortalidad arrítmica es el implante de un desfibrilador automático. Y en general, tras un infarto, existen una serie de indicaciones más o menos claras de implante de este dispositivo. Por supuesto, en prevención secundaria, quien ha tenido una muerte súbita recuperada fuera de la fase aguda, tiene indicación de colocarse el dispositivo. Digo fuera de la fase aguda porque en la fase aguda, si un infarto fibrila, ya hemos dicho que no empeora el pronóstico a largo plazo, no tiene riesgo de volver a fibrilar en el futuro siempre que el paciente sea correctamente tratado en la fase aguda. Luego no necesitamos poner un desfibrilador automático para el resto de su vida. Solamente lo haremos en quien fibrile meses o años después de un infarto, no el día del infarto. El día del infarto, el infarto tiene que fibrilar el día del infarto y eso, digamos, no pasa nada. Prevención secundaria también se considera quien tiene una taquicardia ventricular sostenida con mala tolerancia o con fracción de eyección deprimida. En este caso está también claro que, bueno, si de esta TV se ha escapado, de la siguiente a lo mejor no se escapa, pues también tendríamos que colocar un desfibrilador. En caso de que la tolere bien y tenga la fracción de eyección más o menos normal, pues es recomendable colocarlo. En Estados Unidos son partidarios de hacerlo en todo caso si el paciente tiene un infarto previo. En Europa pues es recomendable, pero no es obligatorio. Como prevención primaria, es decir, a quién ponemos un desfibrilador antes de que haya tenido una arritmia ventricular maligna o muerte súbita, pues globalmente la idea que debe prevalecer es que cuanto más deteriorada esté la fracción de eyección, más riesgo de parada cardíaca y de muerte súbita, por tanto más favorable a la indicación. De forma que una fracción de eyección por debajo del 30%, tenga la clase funcional que tenga, prácticamente es recomendación siempre de implante de desfibrilador. Si el paciente está en clase funcional 1, bueno, pues no es una recomendación obligatoria, pero es bastante recomendable hacerlo. Cuando esté por debajo del 35%, ya hemos comentado que clase funcional 2-3 es indicación, y por debajo del 40% y encima del 35%, pues se prefiere investigar si existe algún otro dato de riesgo, como puede ser la presencia de taquicardias no sostenidas o taquicardias que se puedan provocar durante un estudio electrofisiológico, y en caso de que existan estos datos, pues plantear el implante. Es fundamental recordar que siempre que vayamos a colocar un desfibrilador a una persona que ha tenido un infarto, no se debe hacer de forma precoz, sino que hay que esperar al menos 40 días tras el infarto, y para dar tiempo a que recupere la fracción de eyección, digamos, a los valores que vaya a quedar de forma definitiva tras el infarto antes de tomar la decisión, puesto que a veces uno se lleva sorpresa de personas que están en la fase aguda con un 20% de fracción de eyección, a los que se revasculariza y que un mes después tienen un 50% de fracción de eyección, y el riesgo baja tanto que por supuesto no tiene indicación de desfibrilador. Por otra parte, en la fase aguda hay más riesgo de complicaciones relacionadas con la intervención, por eso se debe retrasar en lo posible el implante del dispositivo.